Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro de Urantia. Esta vez estamos con la parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús. Y comenzamos el documento 127, los años de la adolescencia, en los que se va a relatar el periodo comprendido desde los 16 hasta los 20 años de Jesús. Pues bien, este documento tiene una pequeña introducción y luego pues comenzamos ya con los epígrafes correspondientes a cada uno de los años, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º. Pues bien, sin más preámbulo, vamos con esa pequeña introducción, que dice así. Al entrar a los años de su adolescencia, Jesús se encontró como jefe y único sostén de una numerosa familia. Desde la muerte de José en su trabajo, en esa obra que estaba haciendo en el palacio del rey Herodes, pues tuvo que encargarse de su familia y por lo tanto posponer sus planes de la misión que ya iba siendo consciente que tenía encomendada. Pocos años después de la muerte de su padre, habían perdido todas sus propiedades. Según pasaba el tiempo, Jesús iba cobrando conciencia de su preexistencia, de su carácter espiritual, de su membresía en el propósito de ayuda, de su misión. Al mismo tiempo se daba cuenta cada vez más plenamente de que su presencia en la tierra y en la carne respondía al propósito explícito de revelar su Padre paradisíaco a los hijos de los hombres. El parámetro fundamental de la misión, revelar la naturaleza amorosa del Padre universal, del Padre de todos, no solo del pueblo elegido. Ningún adolescente que haya vivido o haya de vivir en este mundo o en otro, ninguno que haya vivido o haya de vivir en este mundo o en otro, ha tenido o tendrá jamás problemas tan difíciles y profundos que resolver, ni tan intrincadas dificultades que desentrañar. Ningún joven Durantia tendrá que pasar jamás por los conflictos angustiosos y las duras pruebas por los que Jesús mismo tuvo que atravesar durante esos arduos años que median entre los 15 y los 20 años de su edad. Habiendo tenido, pues, la experiencia real de vivir estos años de adolescencia en un mundo asediado por el mal y perturbado por el pecado, el Hijo del Hombre llegó a poseer pleno conocimiento de la experiencia vital de los jóvenes de todos los dominios de Nevadón, y así para siempre se convirtió en el comprensivo refugio de los adolescentes acongojados y perplejos de todas las edades y de todos los mundos del universo local. Recordad que la misión de Jesús, de Micael de Nevadón, Jesús de Nazaret, como personaje humano, en Urantia, tuvo repercusión en todo el universo local, ya que fue una alegoría, un mensaje, una escenificación de la divinidad que después se ha estado estudiando como ejemplo en todos los mundos avanzados de esta circunscripción espacio-temporal que es el universo local de Nevadón. Lentamente y con certidumbre y a través de la experiencia real, este Hijo Divino gana el derecho de convertirse en el soberano de su universo. Recordemos que cada hijo creador de su universo local actúa con carácter de regente del universo local hasta que pasa la prueba de los 7 auto-otorgamientos, 7 experiencias en el mundo de las criaturas de su universo local, en diferentes niveles dimensionales. El 7º auto-otorgamiento de Jesús fue el único en el nivel dimensional físico-material. El último auto-otorgamiento de Micael de Nevadón fue como Jesús de Nazaret, en
el nivel dimensional físico y material aquí en la Tierra. Y con eso el Hijo Creador paradisíaco gana el poder plenipotenciario, la plena decisión. Se convierte, como dice el libro de Urantia, en un hijo mayor, en un soberano pleno del universo local. El gobernante supremo e indisputado de todas las inteligencias creadas en todos los mundos del universo local, el comprensivo refugio de los seres de todas las edades y todos los grados de dotes y experiencias personales. Cuando habla el libro de Urantia de gobernante supremo e indisputado, no debemos caer en el error de pensar que en los personajes del plan de ayuda hay jerarquías estrictas. Las jerarquías vienen dadas únicamente por la autoridad que supone una mayor divinidad, no por que se pueda imponer una decisión sobre otras personalidades. Así lo refleja perfectamente el libro de Urantia cuando habla de la historia de la Tierra, de la historia de Urantia, y se refiere pues a la cuestión concreta de la alegoría esa que se nos presentó de la rebelión de Lucifer. Lucifer no tuvo ningún impedimento para llegar hasta el final de la expansión de su rebelión frente a la divinidad, frente al espíritu. De hecho, la desplegó hasta sus últimas consecuencias. Con lo cual, aunque nos expliquen que las jerarquías celestiales son algo similar a lo que ocurre en la Tierra, realmente no son jerarquías de dominio y poder, sino jerarquías de autoridad. De autoridad podríamos entender como autoridad moral, de autoridad por elevación divina. Es decir, en el mundo espiritual, las personalidades suelen tener muy en cuenta y hacer caso de lo que dice quien más alta dignidad divina tiene, quien más elevación tiene, no porque lo imponga, sino porque se le considera el más cualificado. En un mundo evolucionario, en sus inicios, retrasado como es Urantia, lógicamente pues vemos la manifestación del dominio y del poder en las jerarquías de una forma completamente diferente a como se producen en otros entornos, concretamente el del plan de ayuda para la evolución. Y aquí acaba esta pequeña introducción y vamos con el epígrafe primero. 1. El año 16º, año 10 después de Jesucristo. Siempre se va reflejando ese error de calendario que se produjo a lo largo de la historia de la humanidad en los 2 siguientes milenios, por lo cual el libro de Urantia siempre hace un reflejo realmente del año que fue. Luego, durante la historia, pues como ya sabéis, desaparecieron unos cuantos años para poder ajustar el error que se produjo en el cambio de calendario. Y dice así este primer epígrafe. El Hijo encarnado, Jesús, tuvo una infancia y niñez sin experiencias extraordinarias. Emergió luego de la penosa y difícil etapa de transición entre la infancia y la juventud. Llegó a ser el Jesús adolescente. Este año alcanzó él su plena estatura física. Era un hermoso joven, viril, cada vez más serio y reservado, al mismo tiempo que compasivo y amable. Tenía una mirada dulce, pero inquisitiva. Su sonrisa era siempre simpática y reconfortante, su voz musical y al mismo tiempo fuerte y enérgica. Su saludo cordial, pero sin afectación. Siempre, incluso en los contactos más comunes, parecía traslucirse la esencia de una doble naturaleza, la humana y la divina. Siempre se transmitía esa combinación de amigo cordial y de maestro autoritario. Autoritario en el sentido de la autoridad, del poder que confiere
la profundidad de planteamiento, reconocido por todos. No es que fuese un Jesús autoritario al modo como se es autoritario aquí en el mundo con mando en plaza, sino que se le reconocía con la autoridad suficiente por todos los que le trataban, debido a precisamente traslucirse esa esencia de su naturaleza divina. Y estos rasgos de personalidad comenzaron a manifestarse desde temprano, ya desde su adolescencia. Este joven físicamente robusto y fuerte también había adquirido el pleno desarrollo de su intelecto humano, aunque no la completa experiencia del pensamiento humano, pero sí la plena capacidad para tal desarrollo del intelecto. Había alcanzado la madurez física, intelectual, aunque no la madurez humana. Le faltaban años de experiencia. Poseía un cuerpo sano y bien proporcionado, una mente aguda y analítica, una disposición de ánimo generosa y compasiva, un temperamento un tanto fluctuante. Eso se va a ver reflejado por el libro de Urantia, al ir relatando su vida. Sí, efectivamente, Jesús a veces decaía un poco de ánimo al ver que su mensaje no calaba lo suficiente en el pueblo judío y en la humanidad. Eso le hacía tener alguna fluctuación de temperamento. Un temperamento un tanto fluctuante, pero acometedor. Acometedor en el sentido de con iniciativa, con actitud de emprendimiento. Jesús no se quedaba parado, siempre estaba planificando y poniendo en acción lo planificado. Cualidades estas que se estaban integrando en una personalidad fuerte, admirable y atractiva. Según pasaba el tiempo, se hacía más difícil para su madre y sus hermanos y hermanas comprenderle. Sus palabras les confundían e interpretaban mal sus acciones. No estaban preparados para comprender la vida de su hermano mayor, porque su madre les había dado a entender que él estaba destinado a ser el libertador del pueblo judío. María nunca abandonaría la idea, debido a sus antecedentes familiares de haber participado varias generaciones en las revoluciones frente a los invasores. María nunca abandonaría la idea de que Jesús era el Mesías esperado por el pueblo judío, el Mesías libertador, el Mesías político y guerrero, el liberador del invasor romano. Hasta tal punto que no solo confrontaba a Jesús frecuentemente con esa idea, cada vez que le oía hablar de que su misión era diferente, que su misión no era de este mundo, sino que además María, bueno, pues aleccionaba a los hermanos pequeños de Jesús en tal sentido. Claro, cuando los hermanos oían hablar a Jesús negando la mayor, como se suele decir, pues se confundían. ¿Por qué nos dice nuestra madre estas cosas y luego Jesús las niega? No estaban preparados para comprender la vida de su hermano mayor, porque su madre les había dado a entender que él estaba destinado a ser el libertador del pueblo judío. Después de oír de labios de María tales insinuaciones como secretos de familia, imaginaos su confusión cuando escuchaban a Jesús negar categóricamente toda idea e intención en este sentido. Este año Simón comenzó la escuela, uno de los hermanos pequeños, y la familia se vio obligada a vender otra casa. Santiago, el siguiente hermano, se encargaba de la enseñanza de sus tres hermanas, dos de las cuales ya tenían edad para emprender estudios serios. Tan pronto como Ruth creció, confiaron su educación a Miriam y a Marta. Ordinariamente las muchachas de las familias judías recibían poca educación, pero Jesús opinaba, y su madre convenía en esto, que las chicas debían ir a la escuela lo mismo que los varones, y puesto que la escuela de la sinagoga no las admitiría, hubo de establecer clases privadas especialmente para ellas en el hogar. Bien, aquí ya se ve cómo Jesús, desde que tenía un criterio claro,
desafiaba los convencionalismos sociales, no solo religiosos, sino los sociales del pueblo judío estricto y ortodoxo de aquella época. Por ejemplo, pues con esta cuestión de la educación de las mujeres, de sus propias hermanas. Durante este año entero Jesús no pudo alejarse casi nunca de su banco de carpintero, debido a la situación económica. Afortunadamente tenía trabajo de sobra. La calidad de su producción era tal que no estuvo nunca ocioso, aunque escasease el trabajo en esa región. A veces tenía tanto que hacer que Santiago le ayudaba. Para fines de este año ya casi había tomado la decisión de dedicarse públicamente, después de criar a sus hermanos y verlos casados, después de tener la familia completamente ordenada, que era su prioridad. Hablábamos de los medios y los fines, de la consonancia, de la alineación entre medios y fines. Jesús no podría haber llevado a cabo su misión en la tierra si hubiese tomado decisiones en discordancia con el mensaje que venía a dar. Por lo tanto, la coherencia le llevaba a no desatender a su familia, sino a atenderla hasta que estuviesen todos perfectamente colocados en la vida y después ya comenzar su labor pública. Repetimos, para fines de este año ya casi había tomado la decisión de dedicarse públicamente, después de criar a sus hermanos y verlos casados, a su labor de maestro de la verdad y revelador del Padre Celestial en el mundo. El Hijo Eterno y toda su cohorte, entre ellos los hijos creadores paradisíacos, todos ellos personajes en el espacio-tiempo, se dedican principalmente a revelar la naturaleza y atributos del Padre, que representa al conjunto Dios-filiación, a Dios, al yo soy, originario y primigenio, a la primera causa incausada, representa al Padre universal. Pues bien, los hijos, Hijo Eterno y todos los descendientes del Hijo Eterno, tienen como principal misión ser el verbo, la palabra que revela a los personajes del propósito de experimentación la naturaleza amorosa y atributos absolutos, infinitos y eternos del Padre Universal. Sabía que no se convertiría en el Mesías que esperaban los judíos, pero decidió que no valía la pena hablar de estos asuntos con su madre, puesto que sus palabras en el pasado poco o nada habían hecho para convencerla, y recordaba además que su padre no había conseguido nunca hacerle cambiar de opinión a su madre. Le pareció más práctico, por tanto, permitirle que siguiera abrigando las ilusiones que quisiese. Fijaos, en Jesús había un criterio muchas veces cuando se veían situaciones como de callejón sin salida, utilizar un criterio de decisión práctico. Bien, pues, ¿para qué voy a andar con cuitas y con conflictos con mi madre si tengo ya experiencia de que no lo voy a convencer? Mi padre no lo consiguió. Pues sencillamente le dejo que siga pensando lo que considere, pues para no entorpecer la armonía familiar. A partir de este año conversó cada vez menos con su madre y con otros acerca de estos problemas. Su misión era tan singular que ningún ser habitante de la Tierra podría aconsejarle respecto a su consecución. Lógicamente, ¿con quién iba a hablar él de su importante misión? Pese a su juventud, fue un verdadero padre para la familia. Pasaba todo el tiempo posible con los pequeños, que lo amaban de todo corazón. Su madre sufría de verle trabajar tan duro. Se apenaba de que estuviera atado día tras día al banco de carpintero, para mantener a la familia, en lugar de estar en Jerusalén y estudiar junto a los rabinos, como con tanto cariño lo habían planeado. Cuando estuvo en Jerusalén con su padre y su madre, la primera vez que estuvo en la fiesta de la Pascua,
debido a sus charlas con los chazanes y levitas del templo, pues muchos de ellos hablaron con el maestro de la sinagoga de Nazaret y le dijeron: este chico promete, este chico tendría que venirse a estudiar con los rabinos. Cosa que él pues siempre mostró mucha indiferencia, y a María se la llevaban los demonios con este tema. Pero ¿cómo es posible, hijo mío, que puedas formar parte de los rabinos, de las escuelas rabínicas de Jerusalén, y lo rechaces? Si bien en muchos aspectos María no le comprendía, amaba a su hijo y estaba llena de admiración y gratitud por la buena voluntad de Jesús al asumir la responsabilidad del hogar. Bien, acabamos este epígrafe 1, el año 16, y comenzamos el 2, el año 17 de Jesús, año 17, año 11 después de Jesucristo, que dice así: por esta época había bastante agitación, especialmente en Jerusalén y en Judea, a favor de una rebelión contra el pago de los impuestos a Roma. Estaba surgiendo un fuerte partido nacionalista, que al poco tiempo se llamaría el Partido de los Celotes. Los celotes, a diferencia de los fariseos, no estaban dispuestos a esperar la llegada del Mesías, sino que proponían resolver la situación mediante una revuelta política de forma inmediata. Desde Jerusalén llegó un grupo de organizadores de los celotes a Galilea y encontraron un terreno fértil para sus ideas hasta que llegaron a Nazaret. Cuando visitaron a Jesús, él les escuchó atentamente y les hizo muchas preguntas, pero rehusó incorporarse al partido. Se negó a explicar en detalle todos los motivos de esta decisión, y su actitud influyó sobre muchos de sus jóvenes amigos nazarenos, que tampoco quisieron afiliarse. Jesús ya era un líder entre los jóvenes de Nazaret, y sobre muchos de ellos influyó. Yo no me voy a afiliar al Partido Nacionalista de los Celotes, que quieren empezar ya una revuelta política. Mi misión no es de este mundo. Eso no es lo que les justificaba. Al principio se negó a darles los detalles, simplemente dijo que no. María hizo lo que pudo para inducirle a afiliarse, pero no hubo caso de convencerle. Hasta llegó a insinuar María que su actitud al negarse a abrazar la causa nacionalista como ella se lo pedía, equivalía a una insubordinación, una violación de la promesa que él había hecho a su regreso de Jerusalén de que obedecería a sus padres. Pero en respuesta a esta insinuación, él se limitó a apoyar una mano con ternura sobre su hombro y, mirándola a los ojos, le dijo: «Madre mía, ¿no te da vergüenza?». Y María se desdijo inmediatamente. Ahí estaba la autoridad de Jesús, una autoridad de hechos en su vida que luego se manifestaba en cuanto abría la boca para decir cualquier cosa. Uno de los tíos de Jesús, Simón, el hermano de María, ya se había unido al grupo, a este partido nacionalista celote, llegando a convertirse con el tiempo en oficial de la división Galilea, lo cual dio lugar a que se produjera cierto distanciamiento entre Jesús y su tío durante varios años. Pero en Nazaret se estaba levantando una verdadera tormenta. La actitud de Jesús en estos asuntos había traído como resultado una división entre los jóvenes judíos de la ciudad. Aproximadamente la mitad se había incorporado a la organización nacionalista, y la otra mitad formó un grupo de oposición de patriotas más moderados, con la idea de que Jesús asumiera el liderazgo. Muchos se asombraron cuando rehusó el honor que le ofrecían, presentando como excusa sus pesadas obligaciones familiares, lo cual todos ellos admitieron. Pero la situación se complicó aún más cuando poco después Isaac, un judío rico,
prestamista de los gentiles, propuso comprometerse a mantener a la familia de Jesús si abandonaba sus herramientas de trabajo y asumía el liderazgo de estos patriotas que le iban arrinconando poco a poco. Jesús, que por ese entonces contaba apenas 17 años, tuvo que enfrentarse con una de las situaciones más difíciles y delicadas de su joven vida. Siempre es difícil para un líder espiritual tomar partido en los asuntos y sentimientos patrióticos, especialmente cuando estos están complicados con un sistema opresor extranjero que recauda impuestos. En este caso, la situación era doblemente difícil debido a la implicación de la religión judía misma en toda esta agitación contra Roma. Imaginaos la situación. El que no esté con nosotros está contra nosotros. Esta ha sido una situación muy típica toda la humanidad, toda la historia de la humanidad. La posición de Jesús se vio aún más dificultada porque su madre, su tío e incluso su hermano menor Santiago le instaban a abrazar la causa nacionalista. El mejor elemento judío de Nazaret ya se había afiliado y los jóvenes que aún no se habían incorporado al movimiento lo harían con toda seguridad al instante en que Jesús cambiase de opinión. Contaba Jesús con un solo consejero sensato en todo Nazaret, su antiguo maestro, el Chazán, que le asesoró sobre cómo responder al consejo de ciudadanos de Nazaret cuando vinieran a pedirle una respuesta a la demanda pública que se había hecho de que liderara esa facción opositora nacionalista más moderada que los celotes. En toda la juventud de Jesús fue esta la primera vez que tuvo que recurrir conscientemente a la estrategia pública. De ahí vendría después su célebre frase: sed mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Hasta ese entonces siempre había confiado en la técnica de la verdad, lisa y llana, para esclarecer cualquier situación. Pero en este caso no podía declarar la plena verdad, no podía sugerir que era algo más que tan solo un hombre, no podía revelar su idea de la misión que la guardaba para cuando alcanzara una edad más madura. Pese a estas limitaciones, su fidelidad religiosa y su lealtad nacional se vieron directamente confrontadas. Su familia se encontraba perturbada, sus jóvenes amigos divididos. El pueblo judío de todo Nazaret estaba presa de gran agitación. Y pensar que él era el culpable de todo. Cuán lejos de sus intenciones crear problemas de cualquier clase, aún menos este disturbio. Había que hacer algo. Tenía que aclarar su posición. Así lo hizo, con coraje y diplomáticamente, para satisfacción de muchos, aunque no de todos. Se adhirió él a los términos de su argumento original, declarando que su primer deber era para con su familia, que una madre viuda y 8 hermanos y hermanas necesitaban algo más que lo que pudiera comprar el dinero. Las necesidades emocionales de la vida. Que tenían derecho a los cuidados y al apoyo de un padre, y que con la conciencia limpia no podía eximirse de la obligación que un cruel accidente, la muerte de José, había arrojado sobre sus hombros. Elogió a su madre y a su segundo hermano, que estaban dispuestos a exonerarlo de esa responsabilidad, pero reiteró que la lealtad a su padre muerto le impedía abandonar a la familia a pesar de que se donase dinero para su sostén material, e hizo la inolvidable afirmación de que el dinero no puede amar. Esto que después podría ser aplicado a todos aquellos padres que, con la excusa del sostenimiento de sus grandes negocios y labores profesionales, pues desatienden la parte emocional de sus hijos. En el curso de esta declaración, Jesús hizo varias referencias veladas a la misión de su vida, pero explicó que,
fuera o no dicha misión compatible con la acción militar, había sido puesta de lado juntamente con otros intereses de su vida, para poder cumplir fielmente con las obligaciones para con su familia, cosa que era verdad. Jesús había pospuesto el inicio de su misión porque tenía que encargarse de la familia, con lo cual, con mayor motivo, no iba entonces a dedicarse a la política. En Nazaret todos sabían que Jesús era un buen padre para su familia, siendo además este un asunto tan allegado a los sentimientos de todo judío de noble espíritu, la cuestión de ejercer de padre diligente, encontró la súplica de Jesús una respuesta apreciativa en el corazón de muchos de entre ellos que le escucharon. Otros corazones menos sensibles fueron cautivados por un discurso de Santiago, que no estaba en el programa, pero que fue pronunciado en ese mismo momento. El Chazán se lo había hecho ensayar a Santiago ese mismo día, pero lo habían mantenido en secreto. O sea que incluso el Chazán finalmente estaba por la labor de que Jesús liderase a esa facción opositora moderada nacionalista. Santiago declaró que estaba seguro de que Jesús estaría dispuesto a colaborar para la liberación de su pueblo si él, el mismo Santiago, tuviera la edad suficiente para hacerse cargo de la familia, que si consentían en permitir que Jesús permaneciera con nosotros como nuestro Padre y Maestro, la familia de José os dará no ya tan solo un dirigente, sino también 5 nacionalistas leales, porque ¿acaso no hay 5 varones entre nosotros prontos para crecer, guiados por nuestro hermano Padre, y ponernos al servicio de nuestra nación? Este era el discurso de Santiago. De este modo pudo el muchacho llevar a feliz término esa situación tan tensa y amenazadora. Se había superado la crisis por el momento, pero el incidente no se olvidó jamás en Nazaret. La agitación persistía. Jesús ya no contaba con el favor universal. La diferencia de sentimientos no llegó nunca a superarse del todo. Este hecho, combinado más tarde con otros acontecimientos, fue uno de los motivos principales por los cuales, años después, Jesús se mudó a Capernaum. De ahí en adelante los sentimientos sobre el Hijo del Hombre en Nazaret permanecerían divididos, ya para todo el resto de la vida de Jesús. Ese año Santiago terminó sus estudios en la escuela y comenzó a trabajar jornada completa en la carpintería. Se había vuelto muy diestro en el uso de las herramientas y se hizo cargo de la fabricación de los yugos y arados, mientras que Jesús se dedicaba a los trabajos de ebanistería y de marquetería para la construcción. Era más hábil porque llevaba más tiempo. Durante este año pudo Jesús hacer grandes progresos en la organización de su mente. Gradualmente había logrado unir su naturaleza humana con su naturaleza divina, llevando a cabo esta ardua organización intelectual por la fuerza de sus propias decisiones y con la ayuda única de su monitor residente, el ajustador del pensamiento, que como todos los humanos Jesús tenía asignado y que llegó a él, como es frecuentemente, cuando tuvo capacidad de tomar la primera decisión moral, decisión de diferenciar entre el bien y el mal, allá por los 5 años. Monitor semejante, monitor y ajustador del pensamiento son términos que se refieren al mismo fenómeno, a ese fragmento divino en la mente de los humanos, que es la principal ayuda que tienen, el equivalente a la esencia espiritual potencial al Cristo en ti. Monitor semejante al que todos los mortales normales de todos los mundos de post-dispensación del Hijo llevan dentro de su mente. A partir de un determinado momento en la historia de las especies inteligentes entra el monitor del pensamiento, no antes.
debido a que el plan de ayuda directamente sobre el individuo comienza cuando el individuo tiene capacidad de comprensión. Antes no. Entonces eso se produce en un determinado momento evolutivo, fisiológico e intelectual de la especie. Dice aquí, monitor semejante al que todos los mortales normales de todos los mundos de postdispensación. Con este término de postdispensación se refiere precisamente a que cuando ya se comienza la ayuda concreta, específica al individuo, eso se le denomina dispensación. Entonces, ya después de la primera dispensación, cuando ya se inaugura en un planeta la ayuda concreta individual a las criaturas de la especie inteligente, pues ahí ya se recibe el ajustador del pensamiento. El monitor residente, el monitor misterioso, tiene varios nombres, según el libro Durante. El ajustador personalizado. Hasta ahora, nada sobrenatural había ocurrido en la carrera de este joven, excepto la visita de un mensajero enviado por su hermano mayor, Emmanuel, que una vez se le apareció en Jerusalén durante la noche. De esto ya hablamos en el documento 123, creo que era el viaje a Jerusalén. Pues bien, aquí acaba este epígrafe 2 y con esto acaba nuestra sesión. Dejamos, por tanto, para continuar el epígrafe 3, el año 18º, año 12 después de Jesucristo. Con lo cual, sin más, aquí lo dejamos. Prospector.